Dios les bendiga, amados hermanos, Iglesia de Cristo. Estamos aquí, el matrimonio Fernández, Emery Fernández y Laura de Fernández, queriendo dirigir unas palabras hacia los hijos de Dios y la Iglesia de Cristo para contar nuestro testimonio y nuestra restauración como matrimonio en Cristo Jesús, dándole todo el tiempo la gloria y la honra a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar este pequeño relato en Primera de Pedro 2:9, porque creemos en la palabra y creímos en el poder de la palabra y en el poder del Señor Jesucristo. Estamos bajo el señorío de Cristo, sujeto a la palabra y al Espíritu, porque la palabra es Espíritu. Y queremos glorificar el nombre de Dios y del Señor Jesucristo a través de la restauración de nuestro matrimonio. Tengo 54 años de edad y bueno, estuvimos separados 19 años. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciereis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, de aquel que vive para siempre, de aquel que lo creó todo para él, por él y para él, que es el Señor Jesucristo. Bueno, en el 2010 estaba aquí en Santa Cruz de Tenerife. Estaba pasando una situación tremendamente fuerte. Me quedé sin trabajo en el 2007 y cuando vino la depresión económica, y en el 2010 me quedé en la calle. Dios estaba metido en el asunto. Dios me estaba llamando, pero estaba sumergido en el mundo de la brujería. Tenía 20 años practicando la santería del palomayombe. Y Dios me estaba llamando, pero yo no, estaba sordo y ciego. En el 2011, prácticamente fue cuando acepté al Señor. ¿Le conociste en el 2010? Pero en el 2010 fue que conocí al Señor. Llegué a la Casa María Blanca del Proyecto Cáritas, aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el puerto. Y conocí a un venezolano, un varón de Dios, Antonio Monsalve. Cuando llegué a la casa me invitó a una reunión de fin de año. Eso fue hacia finales de noviembre y diciembre del año 2010. Y me invitó a casa de unos hermanos de él, venezolano y canario, a una cena, y yo fui. Pues. Ya estaba en el Proyecto María Blanca y estaba con tremenda depresión y estaba muy mal. Y fui a esa cena y me quedé sorprendido porque verdaderamente Dios obra de tales maneras que uno no sabe, iglesia. Me recibieron, cenamos y me hablaron de Dios y bueno, cuando levantamos la mesa que estamos esperando el café, sentí una voz, un poder que me cubría y oí el Señor que me dijo que me amaba. Yo estaba en una tremenda depresión, estaba prácticamente pasando unos momentos terribles en mi vida y estaba a punto de suicidarme y Dios me llamó a su fila, me sacó de las tinieblas a la luz admirable para que le predicara, para que hablara de Él. Verdaderamente me levanté del tiro cuando el Espíritu Santo me dijo que me amaba. El Señor me dijo que me amaba y dije, este poder no lo conozco. Y yo quiero conocerle, quiero de este poder porque el otro no me sirvió para nada. Verdaderamente que la brujería, la hechicería te va secando, te va destruyendo, te va quitando todo. Y el diablo me estaba atacando.
De tal manera que, bueno, pasé unos meses muy mal. Cuando el Espíritu Santo me dijo eso, el Señor me dijo eso, inmediatamente fui a la iglesia de Cristo. Prácticamente del 2010 hasta febrero del 2011, tuve un proceso de discipulado, un discipulado que duró un año prácticamente. Primero 3 meses que me hablaron en la iglesia del ocultismo y todo lo que representaba según la palabra de Dios. Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece la desobediencia, hermano. Y bueno, yo estaba dispuesto, pues. Mi corazón estaba sensible al Espíritu y sensible a la palabra. Y bueno, hice mi 3 meses de todo lo que significa la idolatría para la restauración de mi vida, que me dieron en la iglesia, ahora sobre la roca. Y estaba haciendo el discipulado de la iglesia. Y bueno, Sí, te después de los 3 meses recibí al Señor, pues hice la confesión de fe en la iglesia. Me acuerdo yo que estábamos recibiendo clases del discipulado con el pastor y estaban los ancianos de la iglesia y bueno, me pusieron las manos y oraron y yo hice la confesión de fe y bajo el poder de Dios y me limpió, me llenó. Fue una experiencia única, hermano. Verdaderamente que Dios es grande y poderoso. El poder del Señor Jesucristo no hay poder sobre Él, verdaderamente. Recibí la llenura del vaso y bueno, mi vida cambió para siempre, ¿no? Le doy toda la gloria y la honra que me haya sacado de las tinieblas, de 20 años de brujería, de toda una vida, hermano, haciéndolo mal. Bueno, pero todo tiene un proceso. Y un propósito. Dios está obrando en cada uno de nuestras vidas. Vemos todo lo que pasó con José. Cuando José le dijo a sus hermanos, yo los perdono porque Dios estaba obrando. Dios estaba detrás de todo esto que me estaba aconteciendo porque había un propósito de él. Y para nosotros también, para mi esposo y para mí, fue un año bastante duro. Satanás prácticamente me quería destruir, me quemaba en la espalda. Acuérdense que yo había hecho pacto con las tinieblas y bueno, tenía que pagar el precio y tenemos que pagar el precio. Desde el 2011 hasta el 30 de mayo del 2012 que pude salir de Santa Cruz de Tenerife, el Señor me dijo que iba a salir. Mi esposa y mi hijo me consiguieron por Facebook. Después de 19 años fuera de mi hogar, de mi casa. Y bueno, hice lo que me dio la gana, todo lo hice mal, porque los que no conocen a Dios, bueno, nada obra para bien, hermano. Sí. Y creo en esa palabra, que Dios nos saca de las tinieblas de la luz admirable para anunciarle y para predicarle a Él. Todo tiene un propósito. Y todo lo que me pasó, vengo de una familia prácticamente... un matrimonio destruido, padre divorciado, de una familia de 8 hermanos, todos crecimos separados. Yo viví un par de años en la calle, comida en la basura prácticamente cuando tenía 4 o 5 años. Y bueno, cuando llegué a la escuela era ya de 9 años. Me gradué con honores en la Universidad Central de Venezuela. Soy historiador. Y bueno, Dios obra, hermano, en todo esto. Pero en el mes de octubre, agosto, septiembre, octubre del 2011, mi esposa mi hijo me consigue por el Facebook después de tantos años. Yo le respondí y bueno, cuando Dios está restaurando y va a restaurar nuestras vidas, Él lo hace completo, hermano. Uno lo que tiene que postrarse y adorarle y estar seguro de que Él lo va a hacer todo. Bueno, el Señor me dijo que yo tenía que volver a Venezuela después de 10 años y que tenía que volver a mi hogar, que Él iba a restaurar nuestro matrimonio y que Él tenía un propósito para nosotros y un llamado. Y aquí estamos. Pues. Llegué el 11 de mayo del 2012
a Venezuela y bueno, empieza un proceso de restauración. El Señor nos lleva al desierto para trillarnos y para restaurarnos y para llenarnos Para darnos a conocer del amor de Él. y para darnos de conocer su amor, para llenarnos, hermano, de su conocimiento y su multisabiduría, la de Cristo. Tiene que salir todo lo que no es de Él, hermano. El 2012, prácticamente mi esposa cuando yo llegué, bueno, después de 19 años, que me fue a buscar al aeropuerto y mi hijo, bueno, yo prácticamente era un desconocido, pero entre agosto y mayo de ese 2011 a 12, hablábamos, conversábamos, yo le recitaba Cantar de los Cantares, le pedimos a Dios que nos pusiera amor. Amor. Tenemos que pedirle a Dios que nos ponga amor en nuestros corazones, para que cuando yo llegara a la casa, bueno, empezáramos a ser restaurados por el Señor. Gracias a Dios pusimos de nuestra parte, Laura y yo. Ese 11 de mayo, bueno, tuve muchísimas horas en el aeropuerto y de vuelo también. Y de vuelo también. Es una cosa increíble, ¿no? De las tinieblas obrando para que no se cumpla el propósito de Dios. Pero si somos obedientes, no hay poder que nos saque del propósito de Dios, ni de la voluntad de Dios, ni del camino de Dios. Cuando yo llegué a Venezuela, bueno, a Fundocoropo tenía Laura una casita, un ranchito de madera de 3x5. Ahí pasamos un par de años, ¿verdad, mami? Sí. En el proceso de restauración y transformación de nuestro matrimonio y nuestras vidas. Y bueno, el Señor obrando para preparar un llamado y un ministerio. Un ranchito prácticamente que sirvió. Yo llegué el 11 de mayo y el Señor, el Espíritu Santo, me dijo que hiciéramos el altar a Jehová todos los días, 1 hora. Que lo adoráramos a Él, al Señor, y que revisáramos nuestras vidas. Yo cuando llegué, el Señor me dijo que me mostró la condición de Laura. Pues. Laura sí tenía más años en el Evangelio. Y me dijo que esa condición y ese Evangelio que ella le habían enseñado y estaba practicando, no le agradaba, no le servía. Y bueno, que Él nos iba a mostrar cuál era nuestra condición y que Él iba a obrar y restaurar. Empezamos a hacer el culto de Jehová todos los días. Durante 6 meses nos contamos todas nuestras vidas, todo lo que habíamos hecho mal y todo lo que habíamos hecho bien durante 19 años que estuvimos separados, hermano. Dios es grande. El Señor es grande y maravilloso, grande y poderoso. Tuvimos 6 meses contándonos nuestras vidas, revisando todo, sacando todo de las tinieblas, sacando todo el Señor de ese baúl guardado, hermano. Adulterio, fornicación, mentira, idolatría, todo lo malo. Bueno, cuando yo le dije a Laura que ese evangelio y su condición no le agradaba a Dios, bueno, ella se sorprendió. Sí. Pero lo aceptó. Se sujetó al Señor y nos sujetamos los dos a la palabra del Espíritu Santo. Y el Señor empieza a obrar. Verdaderamente Laura estaba enferma, tenía cáncer también de esa desobediencia, hermano, que hacemos. Y esa desobediencia que nos lleva al pecado, estando en la iglesia de Cristo y vivimos el Evangelio a nuestra manera. Y a Dios no le agrada. Entonces, desde el 2012, desde mayo del 2012 hasta finales de ese año, fue un proceso de restauración para nuestro matrimonio y para nuestras vidas. Verdaderamente, la palabra tiene razón cuando dice que hay contaminación en la carne y contaminación en el espíritu. Sí. Y había contaminación en el espíritu para nosotros. Y bueno, Dios está obrando, porque no puede usar un vaso con contaminación en el espíritu, un vaso vil, sucio.
o que esté roto. Sí, lo dice ciertamente la palabra en 2 Corintios, lo que está hablando mi esposo de contaminación de la carne y del espíritu, ¿no? Porque a veces nos miran y nos dicen, bueno, ¿y dónde sale eso en la palabra? Pero sí sale en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo lo he predicado, ¿no? Y la gente se me ha acercado. Hermano, ¿cómo es eso de que hay contaminación en la carne y en el espíritu? Pero hay algunos pecados, como dice la palabra, que se le ven a los hombres rápido. Sí. Y otros cuestan. Pero Dios saca todo de las tinieblas a la luz admirable. Y la contaminación en el espíritu, hermano, cuesta más. Vemos a Adán y Eva cuando desobedecieron en el Edén. Su espíritu murió. Sí. Y bueno, Dios tiene que restaurarla en nuestras vidas, porque hay mucha gente que está en nuestras iglesias, en nuestras filas, que tiene cadenas, está encadenado, tiene pecados ocultos y que tiene cosas pendientes que entregarle a Dios. Y dentro de esas cosas está la contaminación en el espíritu. La gente cree que ya aceptó al Señor y que está todo listo. No, hay un proceso de restauración, de santificación, de sanidad de nuestras vidas y de limpieza de nuestra alma y nuestro espíritu, para que podamos tener una unidad con el Señor, para que podamos tener una unidad entre la palabra y el espíritu. Si no, hay algo que nos falta. El Señor tiene que restaurarnos en alma, cuerpo y espíritu. Amén. Limpiarnos por completo para poder levantar un vaso en honra. Amén. Bueno, tuvimos 6 meses. A los 6 meses el Señor me dijo que le pusiera las manos a Laura y le orara y le reprendiera. Y bueno, mi esposa vomitó hasta decir basta, pues. Y bueno, el Señor la limpió y la restauró, ¿no? Porque ella tenía sangrado, por ejemplo, de 15 a 21 días al mes. Sangrado, pues. Tenía cáncer en el útero y en el colon. Y también de tiroides. Y de tiroides. Y Dios la restauró, hermano. Bueno, amada, te doy la palabra para que nos explique un poco. No, para que grafiquemos un poco. Ya anteriormente habíamos hecho un video de nuestro testimonio, pero en vista de que tiene mucho ruido, estamos retomando nuevamente un nuevo video para poder explicar con mucha más claridad, ¿verdad?, todo el proceso que hemos llevado hasta ahora. Ciertamente nosotros nos casamos en el año 1990, 28 de diciembre. Ya para este año, Dios mediante, cumpliremos 29 años de casado, de los cuales ya tenemos 7 restaurados. 7 años de restaurado, sí. Por la misericordia y la gloria del Señor, ¿verdad? Ciertamente, como dijo mi esposo, yo tenía más tiempo que él en el Evangelio. Yo recibo al Señor en el año 1995. Casados mi esposo y yo en el año 90. Tuvimos a nuestro primer hijo en el año 91. Nos separamos la primera vez, mi esposo y yo, teniendo al niño mayor nuestro, 6 meses. Nuevamente lo insisto, porque me casé con él y le dije, yo no me quiero divorciar. Si no quiero repetir, como han hecho muchas familias, lo que repiten los padres. Yo le decía a mi esposo, yo me casé y yo quiero vivir con mi esposo hasta que muramos, hasta que nos hagamos viejitos. Pero ciertamente cuando no tenemos a Cristo, las cosas se repiten. Es como si fuera una cadena, ¿verdad? Pero no es maldiciones generacionales, simplemente que son puertas que se abrieron, pues. Y lamentablemente mi mamá viene de un divorcio también, pues. Se separó de mi papá cuando nos tenía a mi hermana y a mi pequeña, y a mí me pasó lo mismo juntamente con mi esposo. Porque buscándolo después de separarnos a los 6 meses de nuestro hijo, yo lo busqué para tratar de restaurar nuestro matrimonio. Salgo inmediatamente embarazada en esa reconciliación, pero por problemas, bien sea de índole personal o como ustedes lo quieran ver, ciertamente sí influyeron terceras personas, pero fue una decisión mutua, tanto de él como mía, separarnos después por segunda vez.
y duramos 19 años separados, pero ya yo tenía el segundo bebé, que era el hijo de él. Pero este bebé nace enfermo. A causa de su enfermedad, que era el síndrome de Patot, trisomía 13, es decir, como un mongolismo o síndrome de Down, pero más severo, mi hijo no tuvo una vida plena. Mi hijo era un bebé discapacitado totalmente. Él no comía si no lo sentaba, no, era totalmente dependiente de mí, de mi persona. Y era muy pequeño, tanto que él murió a los 3 años 5 meses, pero era como ver un bebé de 7 meses. Muy pocos casos únicos más bien en la historia médica. Estando él hospitalizado antes de cumplir los 2 años, perdón, estando yo en la cocina de la casa de mi madre, yo le decía al Señor, porque ya el genetista me había dicho que él no pasaba de los 2 años, previo a los 2 años del niño, porque él cumplía el 9 de junio, el 9 de julio, yo acepté al Señor el 9 de junio, le decía yo, Señor, si mi hijo se muere, yo me muero. Yo no conocía a Cristo, pero ciertamente sabía que existía un Dios que estaba en los cielos, que escuchaba el clamor de las madres. Y en mi desesperación yo le decía, si mi hijo se muere, yo me muero. Si mi hijo no vive, yo no vivo. Se me había olvidado por completo que tenía un hijo mayor que ya tenía ya casi 5 años. Mi vida estaba centrada solamente en mi segundo hijo. Mi mamá me ayudaba con el mayor, pero era así, pues yo vivía en esa desesperación. Y estando en esa condición llegó el Señor a mi vida, lo acepté. Le dije, Señor, yo lo que necesito es que tú me des paz. Y ciertamente al recibirle, yo recibí esa paz. Pude aceptar la situación de mi hijo y pude entender que él no había nacido enfermo ni por pecado de padre ni por pecado de madre, porque ciertamente lo dijo Jesús también en la palabra. Él no nació porque el pecado de su padre o el mío lo haya hecho así, no, sino que era para que la gloria de Dios fuera manifiesta. Y entonces durante ese proceso yo acepto al Señor. Al año y medio mi hijo parte con el Señor. Fue un proceso aún más duro, más fuerte, porque tuve que aprender en ese año y medio lo que dice también la palabra, que los hijos son un préstamo de Dios. Pero las madres siempre sentimos que los hijos son nuestros, que como lo llevamos nosotros en el vientre, no es mío. Entonces desprendernos de ese deseo, de ese amor inédito que nace en nosotros es bastante difícil. Fue un año y medio muy difícil para mí, en donde tuve que aceptar que esa era la voluntad de Dios. Ya cumplida la voluntad de Dios en la vida de mi hijo, empiezo a caminar en la presencia del Señor. Durante 5 años caminé creyendo que estaba cumpliendo fielmente la palabra de Dios. Y cuando mi esposo refiere que él llega a mi vida y me dice, ese evangelio que tú tienes no le sirve a Dios, eso me confrontó. Pero él me dijo una gran verdad. Porque cuando mi esposo llega a mi vida, yo tenía 15 años en el evangelio. De los cuales, de esos 15 años, yo duré 7 años en concubinato con una persona siendo casada y siendo supuestamente cristiana evangélica. Y habemos muchos cristianos evangélicos que estamos viviendo una vida doble, prácticamente de espaldas a Dios, diciendo ser cristianos evangélicos. Odiamos, nos airamos, perdemos la paz, perdemos el gozo, vivimos de mentiras, vivimos diciendo a las personas que somos cuando por detrás no somos nada. Y entonces una vida de apariencia. Sí, entonces a veces se acercan personas a nosotros y nos dicen, para ser cristiano como ese, no, yo me quedo como estoy. Y de verdad hay que darles la razón, pues, porque somos personas que vivimos de apariencia. Tuve, durante esos 15 años que viví, durante esos 19 años de separación que tuve de mi esposo, durante los 15 en el Evangelio, viví con una persona que no solo me maltrató, fue en concubinato con esa persona, me maltrató, me violentó, me golpeó. Yo acepté las bajezas más viles que puede aceptar una mujer estando en esa condición, porque me sentía responsable por la vida de esa persona, porque yo lo había llevado al evangelio. Y resulta ser que salí embarazada de él, pero así como salí embarazada, el niño duró 5 meses de vida y así como lo tuve, así lo perdí también.
porque ya no solo había enterrado a mi segundo bebé, mi segundo hijo, nuestro primer hijo. sí, nuestro segundo hijo, Mm. sino que ahora tenía que El enterrar un hijo, segundo, sí. que era el tercero de mis hijos que habían nacido, porque la persona con la que vivía, lamentablemente, fue una persona que tenía mucho celo, mucha envidia, Era violento. era muy violento, estando solo con el niño, eh, presume la policía que él lo mató. Ojo, no estoy diciendo que él lo haya matado, presume la policía que él lo mató, porque él estaba solo con el bebé en la casa. Y cuando yo regreso desesperada porque mi hijo mayor sale a buscarme porque le había pasado algo al niño, yo lo tomo en mis brazos y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi bebé no reaccionaba. A mí me sacan violentamente de la casa para llevarme al hospital con el niño porque yo perdí por completo el control. No sabía qué pasaba, no entendía qué pasaba. El control en cuanto a que, como tuve estudios de enfermería, se supone que tenía que hacerle no sé qué cantidad de RCP, cosas así, pues. Pero cuando uno es madre, uno se le por completo se nubla en esa situación con los hijos. Pasado ya esa situación, yo me quedo con esta persona, aunque es acusada, ¿verdad?, de la muerte del niño, me quedo por la responsabilidad o por el sentido de responsabilidad que creía que debía de tener. Y continúo con él viviendo estos 7 años que estuve, donde fui violentada nuevamente, como lo estoy diciendo, golpeada, maltratada. Y ya para el año del 2010, cuando mi esposo conoce del Señor aquí en Santa Cruz de Tenerife, yo tomé una decisión en Venezuela. Eh, Había tomado la decisión de separarme de esta persona, de aceptar que Dios tenía razón, porque Dios me había mandado personas a mi casa a decirme, hermana, tiene que dejar ese hombre, hermana, tiene que dejar ese hombre no le conviene por muchas causas y usted la sabe, porque nadie sabía lo que yo pasaba, pero el Señor sí lo sabía y mandaba gente para que me lo dijera. Yo tomé la decisión estando en casa de mi madre, pero esta persona con violencia me arrastró hasta donde yo vivía, me secuestró, me violó y me golpeó y me dijo que de ahí no salía sino con los pies para adelante. Y yo le dije al Señor con mucho temor, bueno, Señor, tú tienes que meter tu mano porque no entiendo qué vamos a hacer. Estando en esa condición, el Señor permite que un pastor ore por mi persona y es como volver en sí, ¿cómo dice la palabra? Como el El hijo hijo pródigo, pródigo, ¿no? Que ¿no? vuelve en sí. Ajá, Volver en sí es que, bueno, reconozca delante de Dios sí, su tus condición, pecados, tu condición y tu situación. Y inmediatamente te apostres y lo busques. sí, Que Dios va a obrar, va a restaurar, va a llenar. Porque Dios amén, amén. está. Más o menos así fue como me pasó y tomé mis maletas, mis cosas y me fui para casa de mi mamá. Eso fue un 24 de diciembre Ujú, del 2010 precisamente, ujú. mientras tú lo hacías aquí en Santa Cruz de Tenerife. Desde ese año, es decir, inclusive antes de que yo terminara esta relación con esta pareja, yo hablaba conmigo, yo recordaba mucho a mi esposo, mi único esposo, pues no me he casado más nunca, sino con él. Y entonces yo empecé un proceso como de recordar lo que yo había pasado con mi esposo. Y tuvimos mi hijo y yo 2 años recordando. Yo le hablaba a mi hijo de su papá, le decía a mi hijo, mira, hay que buscar al Señor. En ese tiempo, ¿verdad? Del 2010 hasta que yo me pongo en contacto con él por el Facebook, En el 2011, 2011, nos agosto. pusimos, sí, mi hijo y yo nos pusimos en contacto con su papá, empezamos a tener comunicación, mi esposo y yo nuevamente, aunque yo lo había esperado. ¿Cómo explico? Yo durante esos 15 años de evangelio que tuve, metí el divorcio varias veces, porque yo quería casarme y ser una mujer recta y correcta delante de Dios, porque dice la palabra que el adulterio no le agrada a Dios. Y entonces traté, no es posible de hacerlo. Y durante el tiempo que estuve con esta pareja con la que viví, yo metí mi divorcio y Como 6 veces. sí, lo metí como cinco veces más o Ujú. menos. Y estando con esta pareja, yo metí mi divorcio por última vez y una hermana que era hija de cristianos, que es abogada, fue la que me ayudó a introducir el divorcio. Ella me dice, tranquila que eso te sale rápido. Y como es por carteles, porque tú no sabes dónde está él, más rápido te va a salir. Pero resulta y acontece que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Dios prevé eso. Cuando mi esposo aparece, ya yo me había olvidado el tema del divorcio,
Yo corro inmediatamente para que la doctora, la abogada, ya era cristiana, ya se había convertido en ese entonces, y me dice, abogada, y le pregunté si se había llevado a cabo o a efecto el asunto del tema del divorcio, porque hablando con mi esposo por teléfono, la primera vez que me llama, yo le digo, cónchale, caramba, te estoy esperando en Venezuela, ahora es que me estoy enterando que estás en Canarias, porque yo introduje el divorcio y me quiero divorciar. Y él se quedó callado en la unidad telefónica y me dice, bueno, ya va, espérate, déjame que llegue a Venezuela, cuando yo pueda llegar a Venezuela y hablamos del tema. Pero primero déjame hablar con mi pastor. Cuando él me dice, déjame hablar con mi pastor, yo me sorprendí porque no esperaba en ningún momento que él fuera cristiano. Y le digo, ¿y tú eres cristiano? Y él me dice, sí, para la gloria de Dios. Y digo, bueno, ya me complicaste la existencia. Y me dice, ¿por qué? Porque yo también soy cristiano. Cristiana, le digo yo. Me dice, bueno, déjame hablar con mi pastor y mañana hablamos del tema. Cuando él nuevamente me vuelve a llamar, me dice, mira, dice mi pastor que según a los ojos de la palabra, el divorcio no existe. Y yo le dije, sí, yo lo entiendo, porque como yo estoy de ayuno desde ayer, cuando tú llamaste, yo me puse también en comunión con mi papá y empecé a orarle y a pedirle al Señor que me dijera qué era lo que yo iba a hacer. Y el Señor me dijo lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicimos, mi amor? Bueno, estamos haciendo la voluntad de Dios. Ya mi esposo relató parte de lo que pasó en ese proceso. Nosotros tenemos que entender una cuestión, hermano, iglesia. Dios tiene los tiempos y tiene el control de las cosas. Yo fui para Venezuela primero para el Señor poder restaurar nuestras vidas, ¿no? Sanar nuestras vidas y transformar nuestras vidas, pero arreglar nuestro desorden, Sí, hermano. sobre todo nuestro desorden. Porque muchos de los hijos de Dios creen que llegamos a los pies de Cristo, recibimos al Señor y ya está todo hecho. Y no es así, No, hermano, no es así. La palabra dice que todos están limpios, pero no todos. Necesitamos ser lavados. en esa sangre. Es un proceso. Dios no tiene que llevar a enfrentar ese desorden, esa situación mala, todo lo malo que hemos hecho. Fui a Venezuela, sí, para que Dios restaurara nuestras vidas, pero para poner orden. Dios También. quería y debe de poner orden en nuestras vidas, que es parte del proceso. Aparte del proceso de que nos saca al desierto y nos trilla, que bueno, desde el 2012 al 19. prácticamente 19, es ese proceso de restauración matrimonial y familiar, de ordenar nuestras vidas, Total. nuestras vidas secular con nuestros hijos y la vida espiritual. Dios tiene que tener orden, tenemos que tener orden delante de Dios en nuestras vidas espirituales. Fui a Venezuela también para prepararme como hijo de Dios y estudiar el Evangelio. Nos pusimos a estudiar mi esposa y yo para prepararnos, pues. Pero el Señor nos estaba llamando con propósito y nos está llamando con propósito. Y bueno, hicimos nuestros estudios bíblicos, nuestra teología y tenemos nuestras credenciales y nuestros títulos. Pero no es de título. Esto no es de título. No, esto es de obediencia. Esto es de obediencia y de estudiar la palabra, estar sujeto a la palabra y al Espíritu. Bueno, una vez que llegué a Venezuela, en el 2012 comencé a trabajar en Base Aragua en la aviación militar venezolana hasta el 21 de 2019. de junio del 2019 que presenté mi carta de renuncia porque Dios me estaba llamando para la obra y que asumiera nuestro ministerio y que nos iba a traer otra vez a donde había comenzado todo, aquí a Santa Cruz de Tenerife. Yo me bauticé en Venezuela, en Victorias en Cristo, en Choroní. Yo no me bauticé en 2012 también. En el 2012 yo no me bauticé aquí en España. En Santa Cruz. Dios no lo permitió. Me bauticé en Victorias en Cristo y bueno, empezamos a estudiar en el Instituto Bíblico, empezamos a prepararnos y a capacitarnos. Y Dios, bueno, estaba haciendo la obra en nosotros. Y nos estaba preparando, disculpa, nos estaba preparando para sacarnos a hacer la obra para la cual Él nos estaba llamando,
Pero una palabra muy importante que tenemos que tomar en cuenta, hay mucha gente al que el Señor llama para capacitarlas y prepararlas y sacarlas, ¿no? Sí, A hacer su voluntad. Porque no estamos en este camino para hacer nuestra voluntad, ni para hacer lo que yo quiero, ni como yo quiero. Debemos entender eso como cristianos. Una de las cosas que me sorprende aquí en esta palabra, porque a mí me pasó, mi esposo me dijo, vengo aquí a Venezuela es a restaurar nuestro matrimonio para que salgamos. Y yo le dije a él, sí, yo quiero salir, porque yo desde que recibí al Señor, yo tengo el llamado, es decir, yo sentí en mi corazón, en mi vida, en mi ser, en toda mi alma, el llamado misionero. Yo le dije, Señor, yo quiero eso, yo quiero ir a las misiones. Pero tenía un problema, que ¿cómo hago con mi familia? Y tengo hijos, ¿y cómo hacemos? ¿No? Entonces el Señor me decía, el que hace mi voluntad es aquel que yo considero mi padre, mi madre y mi hermano. sí, ¿Verdad? Así lo dice en la palabra en Mateo 12, 46 al 50, cuando dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tu hermano están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y yo le dije a mi esposo, es duro lo que me estás diciendo, pero si Dios quiere, bueno, vamos a hacerlo, pues. sí, Cumplir la voluntad del Padre a veces no es tan fácil. La gente piensa que cuando uno dice, dejar todo y seguirme, ¿qué es todo? ¿Qué significa todo? Y eso es una de las cosas que hemos aprendido mi esposo y yo. Un sí. proceso duro y largo. La gente piensa que 7 años son así, son cositas así, no. Ha sido largo. Bueno, Incluso el hambre que pasamos allá en Venezuela, ¿verdad, mi sí, amor? bueno, todo tiene un tiempo, un propósito y tiene Una razón de una ser. razón de ser para Dios. Porque a veces no entendemos, ¿no? Entre el 2012 y el 2019, que es nuestra salida, el 30 De junio, de junio, yo ingresé Ministerio de la al Defensa. Ministerio de la Defensa a dar clases de historia y empecé a estudiar, empezamos a estudiar, a hacer nuestros estudios bíblicos, la preparación. Y bueno, Dios fue obrando y restaurando nuestras vidas y preparándonos, ¿no? Entre el 2012 y 2019 no hemos estado parados, Parado. ¿no? Hemos estado en una preparación constante que Dios no ha conducido, ¿no? Y no ha ministrado. El Señor en el 2013-14 nos dijo que abriéramos la puerta, que Él iba a empezar A a mandar mandar gente. la gente, pues, para que nosotros trabajáramos con ellos. Digo nosotros porque meto el Espíritu Santo y nosotros como un Matrimonio. matrimonio, una sola carne. Y bueno, me dijo el Señor, me dio las pautas y yo las seguí. El Señor nos ha pasado por todas prácticamente las partes que debe prepararse un ministerio, en lo que es la liberación, la sanidad, la restauración y la transformación de vida. Pues hemos trabajado con infinidad de personas, con gente de problemas de todo índole, De todo. porque Dios está llamando a las personas y a las almas a la salvación. Mientras que nosotros estuvimos en el tiempo, esperando el tiempo de Dios, y estamos esperando el tiempo de Dios para hacer su obra. Bueno, yo estaba dando clase de historia y siempre le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué siempre me dices que no voy a edificar sobre fundamento ajeno? Esa palabra está No, sí, nos golpeó bastante el romano. en Romanos, ¿no? Y entonces cuando yo me bautizo en Venezuela, el Señor me dijo que yo volvía para España y para Santa Cruz de Tenerife para que empezáramos nuestro caminar misionero y que Él en Venezuela no me iba a dar pueblo para que Lo lo guiara, guiáramos lo condujera o lo y enseñara. no lo iba a hacer, pues. ¿Ves?
Pero yo siempre le pedía, bueno, y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Porque no estoy haciendo nada, soy un obrero inútil. Y bueno, él me decía, pero tienes 300, 400 estudiantes, predica la palabra, habla de mí. Y eso fue lo que hice, hermano, entre el 2012 y el 2019 en los cuarteles de la aviación militar venezolana, hablar de Cristo. Hablar de historia, pero hablar de Cristo. Fui obediente. Fueron años difíciles. Venezuela está pasando por tiempos difíciles también y nos tiene que golpear a todos, hermanos. 15-20, ¿viste? Romanos 15-20. Romanos 15-20. En ese tiempo, predicando la palabra, haciendo culto, formamos un grupo juvenil misionero con los jóvenes. Inclusive en la iglesia también formamos un grupo de adoración con los jóvenes. También estuvimos en la iglesia trabajando con jóvenes, porque Dios está llamando a los jóvenes. Dios quiere. Dios quiere salvar. Verdaderamente que su conocimiento, la verdad, la vida sea predicada, hermano. Y sea la iglesia el centro de este mundo que está en decadencia, está mal, pero está el Señor Jesucristo. También hay que tomar en cuenta que durante todo este proceso que mi esposo, lo voy a decir con mucha franqueza, a nosotros en las iglesias, por lo menos lo digo por la parte de mi testimonio que me corresponde, ¿no? Porque cuando él llega a mi vida, tengo 15 años del evangelio que no han servido de nada, que no ha sido de fruto alguno, ¿verdad? Es decir, el fruto del Espíritu Santo es paz, gozo, amor, benignidad. Estaba el fruto, pero no estaban las obras hechas. Una de las obras que como nos corresponden como creyentes era orar por aquel que tiene necesidad. Y frecuentemente me pasaba que yo hablaba de que estaba casada con una persona que no era creyente, que pertenecía al mundo de la brujería. Y a mí, entre las cosas que me decían, por eso introduje el divorcio muchas veces, perdón, era, bueno, hermana, es que usted tiene derecho a divorciarse, pero no le dicen en las iglesias a uno como madre, o no le dicen como hermana, como mujer de Dios, hermana, pero ore por ese varón, ore para que el Señor lo rescate y lo saque de allí. Yo le decía muchas veces a la gente, mira, yo puedo orar por él. Si alguna oportunidad me dijeron eso, yo lo que me acuerdo que les dije, yo puedo orar por él, pero el problema con él es que el intelectualismo en el que viven esas personas que se esmeran por crecer, no los deja llegar a Cristo si no es a través del Espíritu Santo, que fue lo que pasó con mi esposo. ¿No fue así, mi amor? Sí, amén. Cuando tú estuviste en tu proceso aquí en España, cuando fuiste rescatado, ¿en dónde te metió el Señor? Bueno, nosotros, cuando yo estuve aquí, que me quedé en la calle, que estuve un año en Cádiz, en María Blanca, hacia final cuando se cumple el año en estas casas de acogida, te tienes que ir, pues. Yo en la iglesia, bueno, conocí a Eva y a Fran, a la Familia Valle. Bueno, me llevaron, ellos vivían en Aguamansa en una finca. Dios me puso en una finca a limpiar excremento de gallinas y animales. Y a recoger huevos. Y a recoger huevos, pero era un proceso. ¿Cuál es el proceso? Nosotros nos tenemos que rendir a la deidad de Cristo. Esa altivez, ese dominio, ese conocimiento secular, académico, eso no le sirve a Dios, hermano. Pero Dios lo utiliza para que puedas predicar en lugares que tú no puedas ir, que otro no pueda ir, como el ejemplo de Pablo. Pues. Pablo fue levantado para predicarle a gente importante del conocimiento griego y a muchos reyes y a muchas personas influyentes de su tiempo. Por eso es que te tocamos este punto, porque cuando te meten en el Ministerio de la Defensa y que tú le dices al Señor, pero es que no estoy haciendo nada. Sí, bueno, este ministerio, por la misericordia de Dios, este llamado fue
en la parte militar, ¿no? Sí, Y mucha gente me puede criticar, ¿no? Y me han criticado de que nosotros podemos apoyar sistemas y gobiernos, ¿no? ajá, Y Dios nos dice primeramente en su palabra que debemos de sujetarnos a los gobiernos y a los sistemas, ¿no? Pero también orar por la por lo que está gente, en eminencia. lo que está en eminencia. Y yo entendí, porque yo le preguntaba al Señor por qué, y Él me dijo, es necesario que se predique la palabra en estos tiempos a la estructura militar. Y bueno, fui levantado entre el 2012 y 2019 para predicar en todos los cuarteles, o muchísimos cuarteles de la Eso me aviación alegra. militar en el estado de Aragua. Y Dios me lo hizo entender. Era un proceso de formación, era un proceso de transformación de nuestras vidas, pero a la vez teníamos que ir, ¿no? El Señor nos mandó en varios estados de Venezuela a hacer, nos invitaron a algunas campañas, yo fui en el estado Cogede, Barinas, en el estado, en Anzoátegui, así como fui a invitado a campañas, a predicar, el Señor nos movía por un matrimonio, por una familia y nosotros íbamos. Nosotros caminábamos a veces 3 y 4 kilómetros para ir a hacer un culto en un barrio de pobreza extrema, de ir a otro barrio a atender mujeres sin hogares estables, con familias desestructuradas, Totalmente. sin sus maridos, mujeres y madres solteras, pero íbamos. No le decíamos no al Señor, nos No, íbamos caminando, a veces no teníamos dinero, a veces no teníamos ni con qué comer. Y bueno, dice el Señor en su palabra que el que me es fiel en lo poco, en lo mucho. en lo mucho te Una de pondrá. las cosas que hacemos hincapié en cuanto a la parte secular, es decir, porque Dios quiere romper estructuras. Y entre las estructuras que quiere romper cuando Él llega a la vida de cada uno de nosotros, es esa tu forma que has tenido durante tanto tiempo. ¿Ok? Por eso es que le pregunté a mi esposo qué fue lo que le pasó en ese tiempo. Porque cuando mi esposo llega al Evangelio, él lo ha dicho, lo dijo hace poquito. Él viene de estudiar, de quemarse las pestañas, de hacer un académico, ¿ok? Y cuando una persona es académica, normalmente llegar al Evangelio solamente lo va a lograr cuando se le es revelado el Espíritu Santo a su vida, A que la fue lo que verdad, a la le dio a verdad, él. cuando conocemos la verdad que es Cristo. Y es importante porque mucha gente no la entiende. La gente cree que nada más ya recibí al Señor y me pongo a estudiar teología, ya Es yo todo. estoy preparándome para un ministerio. No, Hermano, y no es así. no es así. No es así, hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que está pastoreando y está dirigiendo la iglesia de Cristo y no está preparada desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la palabra. Lo hacen en forma Eh, secular. Prácticamente de cuando nosotros reafirmamos nuestros votos matrimoniales, que no nos habíamos casado por la iglesia, que lo hicimos el 19 de diciembre del 2015. Yo le oraba al Señor, ya habíamos terminado nuestros estudios bíblicos y yo le pedí al Señor que yo quería aprender de la palabra, saber más de la palabra, dominar más la palabra, saber, conocer más a Jesús. Y bueno, yo en mis oraciones le pedí al Señor que me diera conocimiento y el Señor me colocó a las personas. Yo le agradezco muchísimo al hermano Tiberio, Donato Tiberio, que verdaderamente profeta y maestro de la palabra. Tuvimos un año y piquito, entre el 2017 al 2019, ¿no, mami? Estudiando la palabra 3 veces a la semana. Tuvimos un año y medio de estos últimos 3 años, un año y medio haciendo vigilia todos los viernes y llegamos a España y estamos haciendo la vigilia una vez a la semana. Un año y medio haciendo vigilia buscando al Señor, buscando de su amor, de su justicia, de su conocimiento para estar preparado para la obra. Pero lo más importante de todo esto no es solamente llenarnos de conocimiento, porque eso es bueno. Sí, el conocimiento es bueno, pero es mata el básico. espíritu. Es la presencia, es el Espíritu Santo Sí, lo que tenemos que estar buscando. en nosotros, la En verdad. nosotros, El la testimonio verdad. de Jesús.
Mucho ha predicado mi esposo en estos últimos tiempos de que Dios no está buscando apariencia, No. Dios está buscando transparencia, que vivamos una vida transparente delante de su presencia. Y eso, hermano, predicar la verdad dentro de nuestra propia iglesia, eso le incomoda a mucha A gente. mucha gente. Y en este tiempo, verdaderamente yo no soy recibido, bien recibido en muchas partes, porque nosotros hablamos desde Jesús. Sí, Nosotros hablamos desde Jesucristo y bueno, ocasiona mucho malestar. eso yo no puedo hablar una palabra suave, yo tengo que hablar lo que dice mi Padre, lo que dice el Señor y estar sujeto a Él, a su señorío, a su Amén. grandeza y a su poder, ¿no? Entonces, los últimos 3 años fue de preparación ministerial y de trabajar, ayudar a los demás, hermano. Uno tiene que dar de lo que Dios le da a uno. Amén, amén. Y no importa recibir nada a cambio. Hemos trabajado con muchísimas personas. Y bueno, como todo, pues, un día yo me sentía mal y le decía al Señor, pero porque ando siempre solo, ¿no? En el sentido de que trabajamos con las personas y las personas vuelven atrás, hermano. Entonces el Señor me dijo, mira hacia atrás. Y yo miré hacia atrás y Él me dijo, tú has crecido y ellos han vuelto atrás. Y eso tenemos que verlo, ¿no? Porque el Señor nos enseña, el Señor nos va llevando y nos va conduciendo, ¿no? Hasta que estemos preparados para el llamado y para la obra, ¿no? Pero lo hemos hecho de corazón y de buenas ganas, ¿no? Hay gente que predica la palabra y lo hace de malas ganas. Y eso también está en la palabra. Pero estamos aquí, hermano. Prácticamente en el 2013 llegó mi hija Lucero a Venezuela, que era una de las cosas que yo no me quería ir para Venezuela. Y el Señor me dijo, yo te la voy a dar, sal de tu parentela, sal de esta tierra que yo te la voy a dar. Y en el 2013, en el mes de junio. No, ya llegó en marzo. En marzo. Llegó mi hija y bueno. Tuvo 6 años. Casi 6 años con nosotros y ella también pasó por este proceso Sí. porque bueno, vivir en una casita de 3x5 de madera y zinc, bueno, es fuerte. Fue fuerte. Pero en el 2018 el Señor me dijo que fuera colocando todo en orden, fuera cerrando todo porque Él no iba a sacar a España y no iba íbamos a empezar el recorrido a caminar. Ministerial y a caminar. Este nombre, Piedras Vivas, fue el mismo Señor que nos dio ese nombre. Verdaderamente, el Señor nos llama a cada uno por nuestros nombres. Y nosotros, los que somos hijos de Dios, escuchamos la voz de Él. Cuando estamos bajo el señorío, bajo el poder del Señor Jesucristo, sujeto a la palabra del Espíritu, tenemos que oír y ver, hermano. No estamos ciegos. Ningún ciego puede conducir el pueblo de Dios. No. Ni sordo tampoco, porque las cosas no van bien. El Señor me dijo que fuera colocando ya en el 2017, 18, fuera colocando todo en orden, porque para eso fui llevado por el Señor a Venezuela, para que Él colocara todo en orden, porque tenemos que colocar todo en orden, para que Dios pueda obrar en nosotros. Y bueno, fuimos preparando las cosas. Pensábamos que íbamos a salir los tres juntos, Lucero, Laura y yo juntos. Sí. Oramos siempre porque verdaderamente no teníamos ni medio y un pasaje, bueno, como está la situación en Venezuela vale millones y yo no tenía. Verdaderamente no he tenido, siempre hemos dependido del Señor. Y por su misericordia hicimos la prórroga de los pasaportes. Sí, bueno, teníamos los pasaportes vencidos. Yo tengo doble nacionalidad, española y venezolana, y bueno, mi pasaporte español lo tenía al día. Bueno, mi hija, yo le hice todos los trámites de la nacionalidad en Venezuela, le saqué la cédula, le saqué el pasaporte venezolano nunca se lo dieron. Y su madre que es española, le compró el pasaje. Y ella salió el 5 de enero del 2019. Ella salió primero. El Señor sabe por qué. Y bueno, llegó aquí del 5 de enero al 30 de junio. Bueno, nosotros seguimos en ese proceso. Ya era un proceso para nosotros dos. El Señor nos mandó a hacer su obra a varias partes, a varias familias, y nosotros fuimos.
Y bueno, esperando la voluntad de Dios, no sabíamos cómo íbamos a salir, pensábamos que yo iba a salir primero y Laura después. Y bueno, Dios pone, Pero todo fue maravilloso, sí, ¿verdad? Dios pone, bueno, los corazones En la para que se gente, cumpla su voluntad, hermano. Y bueno, cuando estamos en la obra, cuando estamos ahí en la en roca, obediencia. en obediencia, el Señor me dijo que iba a ir a todas las naciones a predicar y yo le he creído, hermano. Amén, Lo que amén. tengo que esperar el tiempo y ser hombre fiel, ¿me entiendes? Entonces, bueno, la familia Valle García. Valle García, bueno, retomamos nosotros de hace 2 años otra vez la comunicación con ellos. Dios le puso a mi hermana Eva que en su corazón que comprara me comprara el pasaje a mí. Ella estaba en una situación económica, las cuentas no le cuadraban, bueno. Desde el mes de diciembre del 2018 el Señor le había dicho que no, me comprara el pasaje para que retornara otra vez a España. Y bueno, ella lo pudo comprar en junio. Amén. Pero lo más sorprendente fue que Dios movió una sierva de la península ibérica y cuando mi hermana Eva compró el pasaje, ella tenía meses sin venir a Tenerife. Se bajó del avión y ella vino para la casa de mi hermana Eva. Ya me había comprado el pasaje a mí, pero faltaba el de mi esposa. Bueno, ella se había resignado y ella pensaba que yo iba a salir primero y después iba a salir ella. Y llegó la hermana de María y le preguntó a mi hermana Eva qué estaba haciendo. Me dijo, no, estoy resolviendo lo de José y le compré el pasaje, pero falta el pasaje De su de su esposo. esposa y faltan como 200 euros, ¿no? Y ella le dijo, no, vale, yo lo compro. Entonces ese día yo estaba en la base y bueno, hay mala comunicación con internet y a nivel de satélite De en Venezuela. Venezuela. Bueno, yo estaba en la base militar y Eva me mandó un mensaje y yo estaba trabajando y me dijo, apúrate que van a subir los pasajes y necesito los datos del pasaporte de tu esposa. Bueno, yo iba para mi trabajo media hora en bicicleta de San Joaquín de Sí. Turmero a Estaba Baciaragua, cerrado. media hora todos los días. Bueno, ese día se me picharon los cauchos, Llegaste caminé, corrí, caminando. porque era que tenía que ir deprisa. Dije, Señor, mete tu mano. No, y ese día Y, yo lo único que había hecho era una simple oración, pero lo más sencillo posible la hice ese día porque estábamos limpiando el cuarto, la casa, y le dije, Señor, ya pronto se va mi esposo porque ya habíamos hablado de la posibilidad de que él se fuera pronto y que yo me quedaba hasta que él se pudiera resolver mi pasaje. Y le dije, bueno, Señor, ya pronto se va mi esposo, realmente yo me quería ir con él porque tú me habías dicho que yo me iba a ir con él y mi deseo era irme con él, pero bueno será como tú quieras. Y me eché en el piso a recostarme porque como hacía calor, no había luz ese día. Mi esposo llegó corriendo, apúrate, busca el pasaporte. Y digo, pero ya va, ¿qué pasó? Corre, mami, que te necesitan los datos de tu pasaporte. Mi pasaporte, ¿para qué? Porque te vas conmigo para España. Para nosotros fue un gozo de verdad sí, bueno, venirnos juntos. salimos, gracias a la misericordia y el amor de Jesucristo, Sí, hermano, sí, mire, salimos el 30 de junio. de junio y bueno, volvimos a casa de los Valles García, casa de mi hermana Eva y Fran, A que lo cual estamos muy verdaderamente agradecidos. Dios tiene que bendecir porque el que le da un vasito de agua a uno de sus hijos, Dios no se olvida, hermano. No, no se olvida. Eso está en la palabra y el Señor nos lo va a recordar y se lo va a decir a mucha gente. Entonces estamos aquí en España, en Santa Cruz de Tenerife, esperando que sea el tiempo de Dios. Estamos Amén. en la iglesia Dios es fiel, En estamos las Indias. en las Indias, estamos predicando y enseñando, preparados para hacer la obra de Dios. Somos unos siervos inútiles, verdaderamente. Seguimos haciendo nuestra vigilia una vez a la semana, seguimos preparando las clases para el ministerio Piedras Vivas, las prédicas y estamos haciendo la voluntad de Dios. Verdaderamente es difícil, hermano, esperar los tiempos de Dios. Sí, muy difícil. Esto no es de fuerza de hombre ni voluntad de hombre. Estamos haciendo la obra, esperando el momento de Dios y bueno,
Le doy toda la gloria y la honra a mi papá, al Señor, verdaderamente que estos años han sido maravillosos, maravillosos con el Señor y con mi esposa. Sí, cometí muchos errores cuando estaba en el mundo de la brujería y la santería, pero bueno, todo obra para bien, hermano. Sí, sí. Todo obra para Dios y Dios está metido en el asunto. Toda la gloria y la honra y la alabanza es para el Señor Jesús. Verdaderamente nosotros somos sacerdocios, somos Sí. santos y hijos de Dios, pero somos hijos de Dios cuando estamos sujetos a la palabra y al Espíritu y estamos sujetos al señorío de Cristo. Amada. Bien, yo gozosa en el Señor, también me despido, dándole gracias, dándole toda la gloria y la honra a mi Dios amado, que permitió que nuestro matrimonio fuera restaurado. Le doy gracias a Él porque disfruto hoy de un amor pleno en su presencia, en su misericordia, en su poder. Él restauró el amor Amén. que no pudo haber durante 19 años en nuestra vida, pero en 7 años Él ha restaurado como lo quise y de la manera que Él quiso. Amén. Y no me resta otra cosa que decir, sino despedirme de todos aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Con esta palabra hermosa que dice así en 1 Corintios 15, 58. Dice así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, todo lo que hayamos podido pasar en este tiempo, en este proceso que hemos vivido, ha sido para la gloria de su nombre. Y en esa su gloria estamos nosotros verdaderamente siendo bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús. Nos despedimos entonces, la familia Canal. Ministerio Piedras Vivas, por la misericordia del Señor. Amén. Dios le bendiga y iglesia. Cristo viene pronto. Amén, amén. Estamos Cristo viene preparados. pronto. Vamos a estar preparados. Amén.